El Señor les bendiga a todos. Les saluda el hermano Alfredo. Vamos a entrar en este momento en nuestra clase del manual del discipulado. Hoy vamos a hablar, hermanos, con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo en esta lección número 11. Y vamos a hablar de la redención. Gloria a Dios. Qué tema tan hermoso, hermanos, y tan apasionante para nosotros. Fuimos redimidos. El versículo para memorizar está en Isaías 53, del 4 al 6. Dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Oh, gloria sea su bendito nombre, hermanos. Bendito sea el Señor que Él vino para redimirnos a nosotros. Y vamos a hablar en este tema tan apasionante y tan hermoso para nosotros los cristianos y para la humanidad, hermanos, de que en Jesús hay esperanza y vida eterna. Gloria al Señor. Bueno, entonces nuestro tema de la Biblia, el versículo que vamos a estar basando esta lección va a estar en 1 Corintios 15. Y aquí el apóstol Pablo, hermanos, está hablando de la resurrección de Jesús. Y vamos a ver punto por punto lo que significa para nosotros el ser redimidos conforme a las Escrituras. Entonces, 1 Corintios 15, del 1 en adelante, dice: vamos a leer del 15, aquí está, no lo encontraba. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Vean ustedes cómo el apóstol Pablo, hermanos, al hablarnos de la resurrección de Jesús, primeramente está diciendo que esto no fue un invento de la gente, esto no fue un invento de la iglesia, no fue imaginación de alguien, conforme a las Escrituras. El hecho de que Jesús haya venido, haya muerto y haya resucitado es conforme a las Escrituras, dando a entender que esto era algo que ya había sido documentado, que había sido escrito, que hay manera de corroborar en la Biblia lo que estamos hablando, lo que estamos predicando, lo que estamos creyendo nosotros, conforme a las Escrituras. Y dice el 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Otra de las situaciones que tenemos aquí es que el hecho de que Jesús haya resucitado, no hay duda. Escuchen, nosotros no vivimos en esa época, pero esto no fue un rumor que empezó a correr. Cuando Jesús se aparece a toda esta gente, ellos fueron testigos visuales, lo vieron con sus propios ojos. Jesús se les apareció y ellos testificaron de que esto era verdad.
Y es uno de los hechos más documentados, hermanos, de tanta gente. Vean ustedes el conteo que hace el apóstol Pablo, de todas las personas que fueron testigos de que Jesús se les apareció. Dice el 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y por si no lo sabían, Pablo significa pequeño. Pero Pablo estaba prácticamente haciendo una analogía aquí de que él, siendo el más pequeño, dice como un abortivo, y luego después empieza a dar un recuento de que fue llevado a la presencia del Señor, vio cosas que no puede ni siquiera explicar, y todo lo que hizo. Entonces, solamente Pablo no se estaba quejando, sino que estaba engrandeciendo el nombre del Señor al decir, yo que fui de los más pequeños y miren todo lo que Dios me usó para hacer. Y eso nos anima a nosotros, hermanos, de que seamos de la misma manera, que creamos que Dios es un Dios tan bueno, tan poderoso, que puede hacer con nosotros, que somos barro, lo que Él quiera con nosotros. Gloria al Señor. Bueno, ¿qué tiene que ver conmigo la muerte de Jesús en la cruz? ¿Qué tiene que ver Él, Jesús, con mi pecado? Yo no he pedido nada. ¿Por qué es tan importante para nosotros entender que Jesús murió por mí, por ti y por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario? Bueno, vamos primeramente a entender que conforme hemos hablado que Dios es un Dios justo. Y hay versículos de la Biblia que nos sabemos, por ejemplo, que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿quién puede ver al Señor? Pues nadie, porque nadie es santo. Pero a través de Jesucristo y a través de su muerte, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora nosotros somos justificados a través de la muerte de Jesús y su resurrección. Cuando nosotros creemos en Jesús, entonces ahora somos justificados. Podemos acercarnos al Señor, porque la sangre de Cristo nos cubre, nos limpia de todo pecado. Y hay personas que incluso dicen, bueno, yo soy una buena persona, yo no hago nada malo, y le sueltan un rollote ahí de por qué sienten que son buenas personas. Bueno, déjame te digo una historia. Cuando David pecó con Betsabé, donde Betsabé es una mujer casada y David prácticamente conspira como rey para que maten. Él se inventó todo, cómo deshacerse del esposo y quedarse con Betsabé, todos sabemos la historia. Pero cuando David confiesa su pecado, curiosamente él no dijo, voy a pedirle perdón a la familia de Betsabé y a todo el pueblo que supo. No, él confiesa y dice, contra ti y solo contra ti he pecado. David estaba diciendo que con el que había pecado era con Dios, al haber hecho lo que había hecho. Y así es cada uno de nosotros. Independientemente del mal que nosotros hagamos aquí en la tierra, a nuestro hermano, a nuestro prójimo, a quien sea, la primera autoridad con la cual estamos fallando, infringiendo, pecando, es Dios. Porque Él es el dueño y Señor de toda la tierra. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces nosotros, cuando nosotros pecamos, primeramente estamos pecando para con Dios. Eso fue lo que confiesa David, contra ti y solo contra ti he pecado. Entonces, ¿cuál es la paga del pecado? O sea, ¿qué merecemos cuando pecamos? Pues la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. También, si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, hermanos, tenía que entrar una vez al año para ofrecer sacrificios por el pueblo. Pero primero tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo. ¿Por qué? Porque aunque era el sacerdote, seguía siendo humano, seguía teniendo pecado. Sin embargo, en Hebreos nos dice, el autor de Hebreos dice que Jesús, siendo el sumo sacerdote definitivo,
nos representa delante de Dios. Dice, Él no necesita, como aquellos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía pecado. Entonces Él es el sacerdote que no tiene pecado y que intercede por nosotros delante de Dios. Todo esto tiene que ver, hermanos, con la redención y que nosotros entendamos lo que significa ser redimidos por Jesús. Todos pecamos y todos pecamos contra Dios. Entonces ahora nosotros necesitamos la redención y Jesús nos la ofrece, nos la ofreció y nos la sigue ofreciendo en su muerte en la cruz del Calvario. Jesús centraba su enseñanza en sí mismo. Hoy hay líderes religiosos donde hablan de una verdad o de unas cosas. Sin embargo, Jesús no dijo que había una verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Y incluso nosotros como cristianos pasamos por alto estos detalles. Pero la verdad es una persona, no es una cosa, no es una teoría, no es una creencia. Jesús dijo, yo soy la verdad. Entonces, la verdad es Jesús. Y si no tienes a Jesús, entonces dime, ¿qué tienes? Pues te lo voy a decir, puras mentiras. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, tienes puras mentiras. Jesús dijo, yo soy la verdad. Jesús dijo también, yo soy el pan de vida. ¿Sí? Jesús no estaba diciendo que había un pan que era bueno, que era el pan de la vida. Dijo, yo soy el pan de vida. Entonces Jesús nos estaba mostrando todo esto en su redención. No solamente que Él es la verdad, sino que Él era la vida. También dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. No de una persona, no de una ciudad, no de un pueblo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Si hoy en día el mundo en el cual vivimos se convirtiera a Jesús, hermanos, tendríamos luz que nos alumbrara. Y otra vez, si tú no tienes a Jesús, entonces ¿qué tienes? Tinieblas. Pero Jesús estaba diciendo, revelándose a sí mismo, no solamente como la verdad, no solamente como el pan de vida, sino como la luz. También dijo, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, no puedes encontrar esto en otra parte, porque solamente hay un Jesús. Solamente hay un camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús estaba mostrándonos al redimirnos que al encontrarlo a Él encontramos todo esto que yo les estoy diciendo. Pan de vida, luz del mundo, la verdad, la resurrección, el camino, la verdad y la vida. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿cómo nosotros somos, a través de Jesús, hermanos, somos no solamente alcanzados con el Señor, sino que estamos siendo redimidos? Redimidos. Wow. En una ocasión Jesús estaba hablando con los líderes religiosos y dijo Jesús, ellos estaban jactando de que eran descendencia de Abraham y Jesús les dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Ellos le dicen, oye, si no tienes 50 años, ¿cómo vas a ser tú que conociste a Abraham? Y eso los enfurecía a ellos. Pero cuando dijo yo soy, ¿saben ustedes dónde aparece este yo soy también? Cuando Moisés estaba siendo enviado por Dios para liberar a los israelitas, Moisés le dice, oye Señor, yo voy a ellos, pero cuando me pregunten quién me envió, ¿qué les voy a decir? Y Dios le dijo, yo soy. Les vas a decir, es el que me ha enviado, porque yo soy el que soy. Y ese gran yo soy, cuando Jesús dijo, estaba diciendo, yo soy el gran yo soy. Esa misma expresión de yo soy, cuando dijo, cuando refiriéndose a Abraham, antes que Abraham fuese, yo soy. Fue el mismo yo soy que estuvo con Moisés para liberar a su pueblo, para abrir el mar rojo. Ese es el mismo yo soy que está con nosotros. Pero, hablando de la redención, ¿qué logró Cristo, hermanos, con su muerte en la cruz? Bueno, pues cuando Juan el Bautista
vio a Jesús venir para ser bautizado, Juan el Bautista dijo esto: he aquí, refiriéndose a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo cubre, no lo tapa, el que quita. Jesús venía a ser el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesús vino a ser, hermanos, nuestra ofrenda pascual, el Cordero Pascual de la Pascua. ¿Qué es esto de Pascual? Bueno, yo le he dicho anteriormente que Pascual es passage o pasar. Y esto se inicia, hermanos, cuando la última plaga, cuando Moisés estaba liberando al pueblo israelita en Egipto. La última plaga fue la muerte de todo primogénito, tanto de hombres como de animales. Pero el pacto que hizo Dios con su pueblo es que esa noche iban a matar un animal y la sangre del animal lo iban a poner en las puertas, en los marcos de las puertas. Esa iba a ser la señal para que el ángel de la muerte no entrara. Pero tenían que matar un animal y la sangre del animal ponerlo en la puerta. Entonces, por eso es passage, porque el ángel de la muerte no entraba a la casa de los israelitas, sino que pasaba de largo. Entonces la sangre era la señal del pacto entre Dios y su pueblo. Jesús se viene a convertir, hermanos, años después, muchos años después, en el Cordero perfecto, en el Cordero Pascual, el cual se ofreció por nosotros, por cada uno de nosotros. Y de la manera que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario dijo: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo que estaba diciendo Jesús no es que Dios lo abandonó, hermanos, sino que cuando Jesús se hizo pecado por nosotros, fue tanto el pecado que Dios no soportó ver a su Hijo, que es santo, como Dios es santo, con tanto pecado sobre él. Y por un momento, Dios volteó su rostro y Jesús sintió un abandono. Y es el pecado que Jesús llevó sobre él, porque Jesús se hizo pecado. Y es de la misma manera, hermanos, lo que nos pasa a nosotros si nosotros no reconocemos a Jesús como Salvador, como Redentor de nuestras vidas. Que no podemos entrar a la presencia del Señor, no podemos pasar a la vida eterna. Porque Jesús es el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. La segunda cosa que ocurrió en la cruz del Calvario, hermanos, cuando Jesús resucita, Jesús venció a la muerte. Y esto es algo de lo cual, hermanos, imagínense ustedes que solamente Jesús nos hubiera mostrado misericordia y bondad y muchas cosas, pero no nos hubiera dado la victoria de la muerte. Entonces, estaríamos incompletos. La victoria de nosotros está en la resurrección de Cristo. Y esto se ve plasmado perfectamente, hermanos, en el bautismo. Por eso es tan importante el bautismo para nosotros los cristianos. Porque en en el bautismo vemos las dos cosas, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona es bautizada y es acostada en las aguas, está simbolizando la muerte de Jesús. Así como Jesús murió, esta persona está muriendo, y cuando se levanta es el nuevo nacimiento. Ahora esos pecados están siendo depositados en Jesús y una nueva persona acaba de nacer por el poder de Jesús. Así como Jesús se levantó entre los muertos, esa persona que está siendo bautizada se está levantando de entre los muertos. Entonces, Jesús abrió el camino, hermanos, para que nosotros pudiéramos tener una nueva vida y vencer al aguijón de la muerte. Primera de Corintios dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Yo alabo y bendigo el nombre del Señor, hermanos, porque fuimos redimidos con Jesús. Y termino con esta historia que dice que un misionero llegó a Brasil y estaba con esta tribu predicándoles. De repente llegó una enfermedad donde todos estaban muriendo.
Y este misionero quería llevarlos a otra aldea donde había médicos para que los curaran. Pero para llegar allá tenían que cruzar un río. El problema es que los nativos tenían la creencia que en ese río había espíritus. Entonces ellos, si se lanzaban al agua, iban a morir, porque la creencia de ellos es que había espíritus malignos en el agua. El misionero les explicaba, no pasa nada, vengan, pero ellos no le creían. El misionero tocaba el agua con la mano, miren, yo toco el agua y no pasa nada, metía un pie y no pasaba nada, dicen, vengan, pero ellos tenían miedo. Cuando el misionero vio que ellos no podían ser convencidos, el misionero finalmente se mete al agua, empieza a nadar hasta la otra orilla. Cuando él sale y les dice, miren, no me pasa nada, crucen ustedes, entonces aquellos nativos empiezan a gritar de júbilo y de alegría y empiezan todos y cada uno de ellos a lanzarse al agua. ¿No fue lo que Jesús hizo, hermanos? Cuando murió y resucitó. Que no solamente nos dijo que venía a hacer cosas buenas, pero Él se entregó por nosotros. Y cuando Él se lanzó al agua, cuando Él murió en la cruz del Calvario y luego resucita, entonces Él llegó al otro lado. Y ahora nosotros tenemos esa confianza que vamos en pos de Jesús. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y a dónde lleva la cruz de Cristo? Al Calvario, a la muerte. Entonces, hermanos, pero ahora tenemos la esperanza que como Jesús murió y resucitó, así nosotros también vamos a resucitar juntamente con Él. Oh Señor, yo te alabo y te bendigo porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Dios les bendiga, hermanos, firmes en la fe, siempre confiando en el Señor. Le doy gracias al Señor por estas lecciones, manual del discipulado, hermanos. Sigan leyendo la Biblia, sigan orando. No dejen de orar. Esto es fundamental para nosotros. Les saluda el hermano Alfredo. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Bye.